Buen día, profe. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Vamos prendiendo las camaritas para dar comienzo a la clase. Nos prendemos las camaritas, así nos vemos las caras y podemos dar el presente. Hoy tenemos una clase importante, porque ahora yo les voy a mostrar qué es lo que está en la plataforma y cómo tenemos que ir organizándonos para avanzar. Hoy vamos a trabajar, además de contenidos, ¿sí? Y actividades que son eh, las que están en la guía de lectura, en las guías de lectura, en el cuadernillo, ¿sí? Actividades que tienen que ver propiamente con inglés. También tenemos que empezar a preparar el trabajo integrador final, ¿sí? Que lo vamos a ir preparando por etapas, ¿sí? Tiene un cronograma que está cargado, ahora yo les voy a mostrar y vamos a ir haciendo el recorrido de ese trabajo integrador final para que ustedes, a ver, ahí estamos, vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos acá a la página del IURB o a la plataforma, ¿sí? Vamos a ir a clases, ahí en clases, en la clase número 2 al final tienen lo que es el cronograma TIFF. El cronograma simplemente les va mostrando las fechas y qué consignas se deben cumplir para ciertas fechas. La primera consigna, que ya está cargada en la clase número 3 es esta primera parte, que es la consigna general que se vence el lunes. ¿Sí? No se asusten por la cercanía del vencimiento, por tener pocos días, porque es un trabajo que si uno se organiza, tiene que salir medianamente rápido. Si no es un trabajo demasiado extenso. Leamos lo que deben hacer para el 13. Después, dentro de la actividad, tienen esta consigna. Pero yo la leo de acá del cronograma para que ustedes ya tengan conocimiento de qué se espera para la semana próxima. Dice consigna general. Esta es la primera parte del TIF, que es el trabajo integrador final, que es el obligatorio para eh, promocionar, el caso de que esté en calidad de promoción, o regularizar, el que tiene que regularizar para luego rendir el final. Así que esto es una condición obligatoria para todos. Cada estudiante deberá seleccionar un artículo académico reciente en inglés. Yo busco en internet algún artículo. ¿De qué tipo? Si es un artículo de investigación, mejor. Mejor si es un artículo de investigación. Pero tiene que estar vinculado a la educación física o el deporte, sí o sí, porque es nuestra área de estudios, ¿sí? Entonces tiene que ser un artículo en lo posible de investigación y que esté vinculado al deporte o la actividad física o la educación física, ¿sí? ¿Qué hago? Yo selecciono mi texto. Después tenemos que formar grupos de trabajo. Máximo 4 integrantes. Máximo. ¿Sí? Y de los 4, ustedes van a poner en común sus trabajos y van a subir uno que seleccionen ustedes de acuerdo al criterio de si es un artículo de investigación, si es de actualidad, si tiene que ver con nuestra área de estudios y si es de interés para los 4. ¿Sí? Seleccionan uno y lo entregan dentro del espacio de trabajo práctico. ¿Cómo tenemos que hacer? Dice, dicha selección debe ser fundamentada por escrito a partir del análisis de la fuente, el contexto de producción, la inferencia temática y la pertinencia del texto en el marco de su carrera. O sea, cuando yo pongo en común los 4 textos que tengo con mis compañeros, si son 4, si son 3, son 3.
hacemos la selección de uno. Pero ¿cuál será el criterio para seleccionar ese? Yo tengo que justificar que seleccioné ese por la fuente, o sea, de dónde proviene, fue escrito por, publicado en tal año, por eso elegimos este. La inferencia temática, o sea, porque trataría, explicaría, ¿sí? Enumeraría ciertas cosas, definiría, ¿sí? Eso es lo que yo infiero de lo que va a tratar el texto, porque todavía no lo analizamos en completo. Solamente analizo la información paratextual. Y la pertinencia del texto, o sea, según la inferencia temática, según el tema que aborda el texto, yo digo, bueno, tiene que ver con el interés nuestro como estudiantes de educación física porque trata esta temática que es muy importante para nosotros como profesionales, para nosotros como docentes, para nosotros como futuros entrenadores, para los deportistas, para las personas que quieran realizar. Entonces, ustedes justifican que esa temática tiene que ver con el campo de estudio suyo. ¿Sí? Esa es la justificación que debe acompañar el texto cuando ustedes la suban al trabajo práctico. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahora? Seleccionar un texto, luego, con mi grupo, de los textos que buscamos cada uno, tenemos que elegir uno para entregar y cuando lo entregamos, que sea un artículo, en lo posible, de investigación, tiene que ser un artículo académico y en lo posible de investigación. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es de investigación? Porque va a tener un resumen, un abstract, va a tener palabras clave. Dentro del abstract va a tener una parte que es cuál es la problemática de investigación. El abstract va a decir que se usaron ciertas herramientas para hacer esa investigación, va a decir cuáles fueron los resultados de la investigación y posibles consecuencias o conclusiones a partir de la investigación. ¿Sí? Bueno, en lo posible que sea un artículo de investigación. Si no consigo ningún artículo de investigación, al menos que sea un artículo científico, de divulgación científica de interés, como lo que estuvimos viendo en la guía. Cuando yo me pongo en el grupo, entonces seleccionamos uno de los cuatro y el criterio de selección no es el tuyo porque me parece que es más completo o el mío porque me parece que es más cortito. No, el criterio de selección, cuando ustedes lo suban, tiene que decir, bueno, eh, escriben con el grupo, tal, tal y tal y tal, hemos seleccionado este artículo con este título porque fue publicado porque fue escrito por, y trataría la temática de, intentando o intentaría explicar tal cosa, lo cual es de interés para todos los miembros de este grupo, por tal y tal motivo. ¿Se entiende la justificación que tienen que hacer? ¿Alguna duda? No, profe, una consulta. Entrega entonces uno solo Uno esta solo. actividad del Sí. grupo. ¿Por Y qué? Porque sería el esta la grupo, primera parte de lo que es el trabajo integrador final. sí, se entrega solamente un texto por grupo y esta sería la primera parte del trabajo integrador, la selección del texto. Rodrigo, ahora, vos que tocaste esto de entregar uno por grupo. Yo ahora les voy a dar 5 minutitos para que ustedes se organicen dentro de la clase para formar los grupos. ¿Sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer ahora? ¿Tienen comunicación con sus compañeros? Yo supongo que sí. Organícense con quiénes van a trabajar y escríbanme un mensaje. Uno solo del grupo me manda un mensaje acá en la plataforma poniendo, profe, le paso los nombres de los integrantes de mi grupo, tal, tal, tal y tal, para yo después poder armar el grupo de trabajo. Yo hoy armo los grupos, ¿sí? Hoy por la tarde. Hoy por la tarde armo los grupos de trabajo. Entonces ustedes ahora tómense 5 minutitos para armarlos. Charlan entre ustedes quién quiere trabajar con quién y dicen, bueno, yo mando el mensaje al profe con los miembros de nuestro grupo. Y me escriben un mensaje acá en la plataforma, ahí en la mensajería, me ponen, profe,
En mi grupo lo conformamos tal, tal, tal y tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo Vamos. mandamos por el, perdón, profe, ¿lo Por mandamos por acá. este chat o lo No, mandamos? Ah, por la plataforma. Que me quede ok. en la plataforma. Así que quede en la plataforma. ¿Sí? Acá en el aula. Ustedes tienen la parte de mensajes. Acá en el aula tienen la parte de mensajes. ¿Ven acá? Que dice mensajes. Bueno, yo tengo mensajes no leídos, pero son del año pasado. De este año creo que no tengo Profe, ninguno. buen día. Buen día, Teresita, decime. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Yo la ¿vos? verdad me conecté y yo le mandé un mensaje igual. Me Ah, conecté, bueno. pero se me iba acá el miércoles pasado hubo mucho viento y se me iba y se como que tenía conexión y no. Entonces yo le mandé un mensaje avisándole que Bien, bien, bien. Yo los leí, los leo los mensajes, quédense tranquilos que ok. yo los tengo en cuenta, los leo. Por ahí no respondo individualmente cada uno, pero yo los leo a todos. Quédense tranquilos. Bueno, ahora vamos a eso, vamos a conformar los grupos. ¿Sí? Ustedes conformen los grupos y mándenme un mensaje por el aula. Así yo hoy, luego de la clase, voy, y porque tengo que ir a administración del aula y hacer todo el armado de grupos. ¿Sí? Bueno, ¿se están conformando esos grupos? ¿Sí? Bien. Bueno, sepan que me tienen que mandar un mensajito. Uno solo me escribe el nombre de todos los integrantes de su grupo, hasta cuatro. Si son menos, son menos. Pueden ser tres, pueden ser dos. No lo hagan individual, eso no. Al menos trabajen con alguien hasta cuatro. ¿Ok? Bien. Sigamos con el tema de la clase ahora. Vamos a ir a las actividades de la clase número 2 que nos habían quedado pendientes. Bien, no se olviden de mandarme el mensajito, ¿sí? Porque yo hoy en la tarde voy a armar los grupos. Si no tengo el mensaje, no puedo armarle su grupo. ¿Ok? Bien, nos quedaba eh, terminar lo de Sports Injuries Types, Treatments and Prevention. ¿Eso lo habíamos terminado o no? No me acuerdo. Si la guía uno la habíamos terminado. Creo que sí. Sí, ya lo habíamos hecho. Nos quedaba solamente la parte 2 que era la de los dos textos que había que poner como en relación, que era uno, el A, dice, el Look at the Intriguing History of Snowboarding, que era el muchacho que estaba con la tabla haciendo snowboard en una imagen, y el segundo, que era Sports Categories, que no tenía imagen, pero que estaba relacionado con el primero de alguna forma. ¿Sí? Así que ahora vamos a ir al cuadernillo. Sí, esperen un segundo. Y vamos a ir al cuadernillo. Díganme si ustedes pueden ahora ver su cuadernillo.
¿Ven su cuadernillo? ¿Sí? Bien, acá estaba el primer texto, que era Look at the Intriguing History of Snowboarding. Muy bien. Y la guía de lectura comenzaba un poquito más arriba del texto. El propósito de lectura era, bueno, relacionar los dos textos, ¿sí? En cuanto a la forma sintáctica, al significado, ¿sí? A qué contenía el texto, ¿sí? Y bueno, después a la estructura, pero vamos a ver después, de acuerdo a la estructura, si tenían alguna relación o no. Profe, disculpe, pero yo veo en su plataforma, o sea, veo en la plataforma que está compartiendo lo de Bien, no estamos viendo los el cuadernillo libros. entonces. Perfecto, vamos de vuelta, porque hay una forma de compartir que es avanzada, que ustedes me van siguiendo. Ahí está. Ahora yo lo compartí de forma avanzada, que ahí sí ustedes seguirían todos mis movimientos dentro de el Zoom. Recién me había quedado en otra forma de compartir. Ahora sí tendrán que estar viendo mi cuadernillo. O el cuadernillo. ¿Estamos? Sí. Bien. La actividad uno dice, observen el texto, el primero, el de snowboarding, analicen los distintos elementos paratextuales. Vamos a ver ahora qué elementos paratextuales tenemos en el texto uno. Elaboren una hipótesis de lectura y recuerden considerar todos los elementos constitutivos de una hipótesis. ¿Cuáles eran los elementos constitutivos de una hipótesis? O sea, las cosas que en una hipótesis de lectura no me deberían faltar. Las Contexto de imágenes, producción, Teresita, Imagen. vamos de a Sí. uno para Teresita. contexto de producción, Sí, contexto de recepción, sí, propósito comunicativo sí. y contexto textual, algo Bueno, de ¿contexto textual o con eh, contenido? La sí, hipótesis contenido. de contenido textual. Bueno, muy bien, Teresita. Rodrigo, lo que vos estabas tratando de enumerar son los elementos paratextuales que te llevan a la hipótesis de lectura. Como vos dijiste, título, ¿qué más? Acá, en este, ¿qué podemos ver para analizar? Las imágenes, o sea, la imagen, el título, subtítulo Imagen, título. No sé si tenemos algún subtítulo. Yo no veo, quizás, pero bueno, o sí palabras hay. clave. Todavía palabras claves no tenemos porque puede ser palabras claves, pero acá no veo, ¿sí? Las palabras claves sí son parte del paratexto, pero por ahí en un artículo de investigación hay un apartado El que dice autor, palabras clave. El autor, entonces eso me va a dar contexto de producción. Si nos movemos en el texto un poquito para aquí debajo, vamos a tener algo de información al pie, como que puede ser acá, podemos tener algo de qué, que nos refiera a qué. la fuente, La fuente, bien, nos va a aportar información del contexto de producción. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde lo publicó? ¿En qué año? ¿Sí? Bueno, entonces eso nos da contexto de producción. Entonces, como dijo bien Teresita, hay elementos que no pueden faltar en una hipótesis. El contexto de producción. ¿Quién lo escribe? ¿Dónde lo escribe? ¿Dónde está publicado? ¿De dónde salió el texto? El contexto de recepción, o sea, hacia quién estaría destinado. Destinado a deportistas, entrenadores, profesores, personas del ámbito académico, personas del ámbito científico, público en general, padres, adolescentes. A- digamos, en quién estaba pensando el autor a la hora de escribir el texto, ¿no? ¿Quién pensó el autor que lo iba a leer? Y de acuerdo al formato uno puede hipotetizar. Después no me puede faltar el propósito. O sea, ¿con el propósito de qué lo escribe? ¿Qué intenta hacer? Intenta definir con el propósito de definir, con el propósito de explicar, con el propósito de hacer qué, con el propósito de enumerar, con el propósito de enumerar ciertas cosas, con el propósito de definir algo, ¿sí? Hacer un repaso de, bueno, introducirnos a, bueno. Y lo último es la hipótesis de contenido, que tenía una particularidad que es, yo a través del título, lo que yo puedo identificar que es
de un texto. Por ejemplo, con el título y la imagen. ¿Qué es lo que puedo llegar a identificar? ¿De qué podría llegar a tratar el texto? Muy bien, Melissa, ¿de qué podría llegar a tratar el texto? Yo puedo sacar el tema. El tema. Pero en la hipótesis de contenido no me puedo quedar solamente en el tema. Y no puedo decir, por ejemplo, hablaría de la historia del snowboard. Yo tengo que avanzar qué podríamos llegar a encontrar sobre la historia del snowboard dentro del texto. Yo tengo que ir un poquito más allá del tema. El autor intentaría explicar, intentaría hacer un recorrido intentaría enumerar, no sé, digo, todas las competencias de snowboard que hubo en la historia, o intentaría hacer un repaso por toda la historia del snowboard desde sus inicios hasta ahora, eh, que son profesionales, o mostraría cómo fue evolucionando el deporte desde sus inicios hasta la actualidad. Daría ejemplos, ¿sí? De cómo se fue modificando la práctica de este deporte. Bueno, yo hipotetizo, pero no me quedo solamente en el tema. Voy un cachito más allá y trato de adelantar el contenido. ¿Ok? A ver, ¿quién quiere leer su hipótesis? ¿Dónde? Vamos a ver si analizó lo paratextual, si están los componentes constitutivos de una hipótesis y si está narrado como debería, expresado de la forma en que debería, donde el contenido debe estar expresado de qué forma. La hipótesis de contenido, la última partecita. En potencial. En potencial. Muy bien. En potencial, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser en potencial? Porque yo todavía no leí el contenido del texto, entonces yo deduzco en base a lo que veo, eh, imágenes, título, Muy bien, que Rodrigo. después del texto. Perfecto. Como yo aún no leí el texto, esto debe hacerse siempre antes de leer. Prohibido leer antes de la hipótesis de lectura o antes de analizar el paratexto. Y tiene que ser en potencial porque no puedo estar seguro a esta altura. Bueno, a ver quién se anima a leer su hipótesis, así podemos ir avanzando con el resto de las actividades. Profe, ¿puedo leer la Sí, mía? por Porque supuesto. tengo dudas Eh, en cómo leer. Dale, sí, sí, estamos para eso. O sea, cada uno que no esté muy seguro de su hipótesis, lea. Este es el momento. Vamos, vamos, Enzo. Bueno, yo lo que puse fue el texto Look at the Interesting History of Snowboarding, escrito por Keith Kingston y publicado en la página de Scene Articles, narraría para aquellos interesados en la historia del snowboarding a lo largo del tiempo, narraría para aquellos interesados a la historia del snowboarding a lo largo del tiempo con el propósito de dar a conocer la actividad. Mi duda era si cuando tengo que explicar qué es el texto, o sea, qué es un texto de tipo narrativo, ya con solo poner que el texto narraría, estoy, o sea, ahí ya se cumple el elemento de que estoy diciendo que el texto es un texto narrativo o tendría que ponerlo de otra manera. No, no, me parece que se entiende, Enzo. Vos lo que tenés muy bien es el contexto de producción, ¿sí? Tenés muy bien, bueno, hacia quién estaría dirigido, o sea, a interesados en este deporte quizás. Eh, Tenés bien usado el potencial, tenés la tipología textual que sería como narrativo, o sea, la trama que predomina sería narrativa. Muy bien, pero a mí me queda una duda sobre el contenido textual, donde vos haces la hipótesis del contenido textual. A ver, retomás ahí, donde vos... La parte del propósito. ¿Eso? No, porque, bueno, vos hiciste como el contenido con el propósito, ahí muy juntito. A ver, Sí. léeme esa parte de vuelta. Narraría para aquellos interesados la historia del snowboarding a lo largo del tiempo con el propósito de dar a conocer la actividad. Bien, narraría la historia del snowboarding a través del tiempo con el propósito de dar a conocer la actividad. Bueno, no estaría mal, no estaría mal, o sea, está bien lograda. ¿Y ustedes qué opinan?
que por ahí yo podría ir un pasito más allá, quizás. ¿En qué? ¿En qué yo iría daría un pasito más? Está excelente, Enzo. Está excelente. En los elementos constitutivos está todo presente. Está bien usado el potencial, está el tema y la hipótesis del contenido, está el contexto de producción, la recepción serían los interesados, o sea, que está bien. El tipo de texto, bueno, narraría, vos con el narraría decís que, bueno, que es mayormente un texto narrativo. Bueno, eso estaría muy bien. Ahora, yo en lo que iría un poquito más allá sería la hipótesis de contenido, o sea, decir qué contendría el texto, porque si dice una mirada a la intrigante historia del snowboard, sería más o menos así la interpretación del texto, yo tendría que ir un poquito más allá, jugar un poquito más con lo que creo que voy a encontrar, ¿sí? Me explayaría un cachito más en eso, en decir qué es lo que va a contener el texto, más allá de narraría la historia del snowboard. Sí, me parece que eso es muy lineal con el tema. Ok. ¿Sí? Yo iría un cachito más allá, diría, bueno, haría un repaso con fechas, hitos, diferentes eventos importantes o cómo fue transformándose esta actividad a través del tiempo, desde sus inicios hasta la actualidad, con, como hay números que se ven ahí a simple vista, yo puedo hipotetizar que va a ir nombrando hitos importantes, históricos, y bueno. No les quiero yo spoilear nada, digo por dónde pueden ir ustedes jugando con eso e hipotetizando. ¿Alguien más quiere leer su hipótesis? Que tenga dudas de si está bien, no. Acá no hay ni bien ni mal, yo se los digo siempre, estamos practicando. ¿Alguien la quiere Yo compartir? leo la mía si quiere, profe. Por Sí, supuesto. Vamos, vamos Rodrigo, después creo que había alguien más. Bien. Vamos, vamos. El texto, bueno, yo puse, el texto es un artículo informativo escrito por Kate Kingston, dirigido al público en general interesado en el deporte. Su propósito sería describir el origen y la evolución del snowboard, explicando su desarrollo a lo largo del tiempo y su reconocimiento como deporte. Bien. Bueno, vos tenés el contexto de producción, tenés el contexto de recepción, tenés el propósito y tenés la hipótesis del texto, de contenido. Yo creo que estaría bien logrado. Bien. Por más que alguien pueda no organizarlo de la misma forma, ¿eh? Porque por ahí los elementos constitutivos también tenés, creo que avanzaste el género discursivo por este artículo. Bien, bien, bien. ¿Alguien quiere leer el suyo? profe, yo puse Eric, vamos. que el texto presenta hechos históricos, fechas importantes y el desarrollo del deporte en la actualidad. Y bueno, informa al lector sobre su crecimiento y popularización. Bien, Eric. Así es como vos narraste tu hipótesis, o sea, lo que vos me estás diciendo es lo que vos pusiste en la hipótesis. Sí, Bien, a ver, vamos de vuelta. Léeme lo que sería para vos tu hipótesis. Así la podés analizar. Me parece interesante lo tuyo. A ver. eh, bueno, que a partir del título, el autor puede presentar hechos históricos eh, con fechas importantes Ujú. y el desarrollo del deporte en la actualidad, Bien, Eric. con el Bien. propósito de informar el crecimiento y su popularización. No sé qué me Bueno. faltó. No, 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 no. A ver, vamos a analizar esto. Primero, te voy a hacer dos o tres preguntas para guiarte, ¿sí? En el armado de la hipótesis. Vos, esto que me dijiste, ¿lo tenés escrito? Sí, Bien.
A ver, vamos a analizar los elementos que están presentes. ¿Vos tenés el contexto de producción, o sea, quién lo escribe y dónde lo escribe? ¿Estaría ahí en lo tuyo? Sí, tengo el nombre de quién lo escribió. Kate. ¿Quién es? Bien, Kate. bien. Entonces yo Eh, debo nombrarlo. ¿Y sabés dónde está publicado, dónde fue el publicado? texto, claro, el texto titulado, El texto, bueno, el nombre del titulado, el artículo artículo y escrito por la titulado. persona. Escrito por, publicado en. Entonces yo debo ir dándole Forma. una secuencia y una forma. Por eso te pregunté si vos lo tenías escrito así. Porque por ahí Sí, sí, uno hace un punteo, ¿sí? Y la hipótesis no sería como un punteo, sería como un párrafo, digamos, una oración, un párrafo puede ser, en la cual yo vaya recorriendo estos elementos de forma lógica y dándole alguna conexión lógica, ¿sí? Entonces yo debo narrarlo de forma que sea coherente y cohesiva. Quiere decir que alguien que no haya leído el texto entienda lo que yo le estoy diciendo. Ustedes, cuando ustedes vayan a escribir algo, a producir un texto escrito y para, digamos, para socializar, para compartir entre nosotros, ustedes hagan de cuenta que nadie leyó el texto. Pónganse del lado de alguien que no tiene acceso al texto, porque ustedes le están hablando a personas que no leyeron el texto, ¿sí? Ustedes están preparándose para compartir conocimientos con personas que no han leído este texto, entonces yo lo tengo que contextualizar, ponerlo, digamos, en contexto a la persona. Si yo le hablo desde un lugar donde yo no le doy toda la información, la persona no me va a poder seguir, no va a poder saber de qué le estoy hablando. Entonces, yo puedo poner en el texto, sí, si no identifico el género discursivo, Rodrigo lo identificó que es un artículo, entonces yo puedo decir, en el artículo tal y tal, escrito por tal y tal, publicado en tal y tal, con el propósito de hacer tal cosa, ¿sí? Que estaría dirigido, porque uno no puede estar muy seguro de a quién estaría dirigido, uno supone que estaría dirigido a estas personas, ¿sí? Y que trataría, intentaría, explicaría, haría un recorrido y ahí avanzo con lo que yo creo que va a contener el texto. ¿Se entiende, Eric? sí. Bien, entonces vos dale ese formato y pensá que la persona que te lee no sabe nada del texto. Entonces lo tuyo tiene que tener una lógica e ir recorriendo todo esto. ¿Ok? Bien, vamos con eso. O sea, no me quedo con esto, Eric. Lo reformulo, lo vuelvo a escribir, porque esto es una práctica, ¿sí? Que esto después sale solo, pero al principio tengo como que machacar con la forma para que me vaya saliendo. Y la mejor práctica es decir, pensar que yo lo estoy escribiendo para personas que no conocen esto. Entonces yo ahí sé qué información no me debo saltar, ¿sí? Bien, a ver, ¿quién quiere compartir su gracias, Eric? ¿Sí? Y bueno, y vamos con esa reformulación. Así ya te queda bien armada la hipótesis. ¿Quién quiere compartir su hipótesis? Vamos, a ver, ¿quién otro? A ver, por ahí con dudas o lo que sea, ¿eh? Compartan que esto es para mejorarlas. Vamos, a ver. ¿Alguien quiere compartirla? ¿No? Bueno, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Porque siempre se les va a pedir hipótesis de lectura, siempre se les va a pedir análisis del paratexto, entonces no me tengo que olvidar cuáles son los elementos constitutivos de la hipótesis, ¿sí? Y que surgen a partir del paratexto y que se hace previo a la lectura, ¿ok? Bien, vamos con el punto 2. Dice, el punto 2 dice, el autor afirma que es imposible determinar quién inventó la tabla de snowboard. Justifiquen esta afirmación a partir del contenido del texto. El autor dice esto, ¿qué dice en el texto y por qué? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo quiere compartir? Profe, yo, Dale. no sé si está bien, pero lo hago igual. El autor afirma que es imposible determinar quién inventó la tabla porque muchas personas a lo largo del tiempo
crearon diferentes formas de deslizarse sobre la nieve usando distintos materiales y diseños. Y ahí, Silvana, ¿todos tienen lo mismo? Muy Sí, bien. yo puse lo mismo igual, como que no había un origen definido. Ok, bien. Vamos al punto 3. Dice, identifiquen los distintos años que se mencionan en el texto y luego completen la información que se brinda en cada año. ¿Sí? Yo tenía el año y al lado de la información que se proporciona de esa fecha, que se dice sobre esa fecha en el texto. ¿Quién quiere leer todo el cuadrito? Así no vamos de a uno en uno. El que quiera puede compartir todo su cuadrito y después todos decimos si tenemos más o menos lo mismo o no. A ver. Profe, ¿Quién quiere? vos, Teresita, vamos. en 1965 puse que fue creado como juguete para niños. Ok, ¿el qué? El snowboard. Ok, Después, en 1966, que fue ahí donde estaba la competencia, que se empezó a organizar la competencia organizada. Y después, entre paréntesis, como que se vende 500 snowboard, algo así. Estaba ok, como medio... ok. Todos tienen lo mismo hasta 1960. ahora. A ver, Teresita, vamos chequeando de a uno. Vos ahora Ujú. seguís. Sí, pero vamos chequeando si el resto tiene lo mismo. Que en el 65 se creó la tabla o esto del snowboard como juguete para niños. En el 66 la primer competencia organizada y que se vendieron 500 tablas, ponele, ¿sí? De snowboard. Hasta ahora tenemos eso, ¿está bien? Claro, en realidad es Snuffer, es como un juguete que habían creado en 1965. Bien, Y sesenta y cinco. el Snurfer, Y que era como el primer, digamos, el primer indicio, ¿no? O las primeras tablas, ¿sí? Bien, muy bien. Que no se llamaban snowboard en ese momento, tiene ese nombre. Muy bien. Teresita, seguí. 1969, que era más sofisticado, estaba basado en un principio de esquí combinado con tabla de surf. Ok, Después, 1977, primera carrera nacional, que el objetivo era sobrevivir, básicamente. ok, Es, 1985, primera revista que sale del snowboard. ok. 1994, que se declara como deporte olímpico. Ujú, 1996, empiezan los trucos y acrobacia firmado en Alaska. ok, Y 1998, el 50, como que el 50% de la nieve, ay, lo escribí mal acá, lo estoy tratando de redactar, como que toda la actividad se usa, ya en ese año se usaba el 50% de, ay, no, no lo puedo redactar. A ver, alguien que ayude a Teresita en esta última parte, en el en 98. 1998 se representaba casi el 50% de las actividades de invierno. Es, Bien, bien. O sea, de todo el deporte de invierno que se hacía, el snowboard ocupaba el 50%, ya en esa época. O sea, que había crecido mucho, ¿sí? Y estaba ahí a la par del esquí. Si es el 50%, es como que había ganado mucho terreno. Bueno, muy bien. ¿Alguna fecha que ustedes digan, yo acá tengo algo distinto que Teresita? Que sea muy distinto. Yo, profe, por ejemplo, en 1977 lo que identifiqué, por lo que decía el texto, era que se creaba el Flying Yellow Banana, que ella puso como que era una carrera. En el 77. Teresita, vos Sí, pusiste que era una carrera que era básicamente supervivencia. Pusiste. claro que se Con hacía la primera carrera y que el el, objetivo. el objetivo era básicamente sobrevivir. Y vos dijiste que se creó el Flying Yellow Banana. ¿Y eso qué sería el Flying Yellow Banana, Rodrigo? claro, es la competencia, pero yo le puse como el nombre de la carrera El directamente. nombre. Muy bien. Ella puso la carrera, vos pusiste, se crea la primera carrera que se llamó Flying Yellow Banana. Muy bien. Muy bien.
agregaste más información, básicamente, de la primera carrera. ¿Alguien tiene algo más o algo distinto? Bueno, dice, analicen la información en el 4, ¿no? Vamos abajo del cuadrito. Dice, analicen la información recabada, o sea, todo lo que yo fui buscando, y señalen si en todos los casos se hace referencia al sujeto que realiza la acción y justifiquen su respuesta. Teresita ya me hace que no con la cabeza, así que bueno, ella debe tener algún ejemplo donde no se menciona a la persona que hace la acción. ¿Alguien tiene algún ejemplo de esto y por qué? ¿Le leo lo que puse? Sí, Enzo, arriba, vamos. Yo puse que no, porque también hace referencia a los cambios que fue sufriendo la tabla del snowboard, las primeras carreras y cómo se ganó un lugar en los Juegos Olímpicos, además de cómo se difunde el deporte a través de, a través de distintos medios de comunicación. Perdón. Bien. Y bueno, vos hablas de los hechos, ¿no? De todos los sucesos, pero no de las personas que hicieron eso, porque vos decís que no se nombra a las personas que hicieron esas acciones. Puse que no se habla solo del sujeto que realiza la acción, sino que o sea, en la información se van nombrando otras cosas. Bien. ¿Tenemos algún ejemplo de alguna parte en alguna Sí, oración donde esté el, el hecho y no la persona? A ver, Enzo, o no se le dé tanta importancia a quién realiza la acción. A ver, Enzo. por ejemplo, en lo que estaban hablando recién los chicos, en lo de Flying Yellow Banana, yo Ujú. eso lo tengo como que es una evolución de la tabla de snowboard. Del A ver. Snurfer pasan al Flying Yellow Banana. Yo lo tengo así. No sé si habré entendido mal. ¿No? Podría ser. Vamos al texto, vamos a ver en qué párrafo está y lo ponemos en contexto y ahí lo analizamos. A ver, ¿en qué párrafo estaría lo del Flying Yellow Banana? A ver, Ahí en en el el tercer párrafo dice, tercero, The sí. Flying Yellow Banana was developed in 1977. This was nothing more than a plastic shell covered with a top surface like that of a skateboard. Ok. Dice, but at the time, it was considered a major advance in the little known sport of snowboarding. The first national snowboard race was held in the area outside Woodstock and was known as the Suicide Six. The race consisted of a steep downhill run called the Face, in which the main goal was probably mere survival. Bueno, a ver, acá podemos describir varias cosas. Como dijo Rodrigo, perdón, como dijo Rodrigo, acá se menciona a The Flying Yellow Banana. Pero The Flying Yellow Banana, Rodrigo lo relacionó con la carrera. Y The Flying Yellow Banana, ¿es como se llamó la carrera? No, el No. aparato, o sea, como esta base de tabla. Bien, Enzo estaba más orientado en este caso, que dijo que The Flying Yellow Banana fue la evolución del Snurfer. O sea, apareció una tabla o algo que se llamaba Snurfer, después mutó a esto que se llama Flying Yellow Banana, que no era más que un plástico eh, como recubierto, ¿sí? Con una superficie como un skateboard, ¿sí? La parte de arriba era como un skateboard y bueno, esto fue un avance, a major advance, quiere decir que fue un avance tremendo porque bueno, ya era una tabla, ¿sí? Con una cubierta y que era parecido a un skateboard y bueno, ya fue tomando forma. Después menciona la carrera, ¿sí? Que también consideramos que fue el primer en el 77. Entonces si en el 77 ustedes pusieron que se desarrolló la The Flying Yellow Banana, está bien, y si dicen que ocurrió la primera carrera, también está bien, porque son dos cosas que pasaron supuestamente en el mismo año porque no cambia de año. ¿Y cómo se llamaba la carrera?
porque acá tiene un nombre. De Face, dice ahí. The Face, bien. eh, dice, the first national snowboard race was held in the area outside Woodstock and was known as the Suicide Six. The race consisted of a steep downhill run called The Face. Bueno, The Face puede ser que sea el nombre de la carrera, pero puede ser que se llame al lugar donde lo hacían, porque se dice downhill, ¿sí? Es como una ladera muy empinada, ¿sí? Como si fuera una pared de montaña, que se llamaba The Face. ¿Y qué será de Suicide Six entonces? Queda entre comillas. Y no, The Suicide Six es el nombre de la carrera y ahora, como usted decía, The Face es el lugar donde se realizó. Claro, probablemente The Face, que sería la cara, sería el nombre de esta colina, esta ladera de montaña que se usó para la carrera, y The Suicide Six, que serían los seis suicidas, se llamó la carrera, que seguramente Six se referirá a qué. ¿Será el número de qué? The Suicide Six. El número de suicidas. El número de suicidas, o sea, seis loquitos, digamos, que organizaron una carrera y decíamos, bueno, somos seis, bueno, nos la jugamos a hacer esta carrera y le ponemos de Suicide Six porque somos seis y esto es un suicidio hacer esto. Y bueno, es como empezaron muchos de los deportes extremos. Muy bien, excelente. A ver, y si yo analizo la primera parte que dice, The Flying Yellow Banana was developed in 1977. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos charlando nosotros en esta consigna? De quién realiza la acción y si hay algún lugar donde no se menciona a la persona que realiza la acción. Puede ser, profe, que Was, B. de López, habla más del objeto o del deporte que más que el que quién lo inventó, porque fue desarrollado, ¿no? O sea, como Fue que fue desarrollado. evolucionando. Muy bien, fue desarrollado. Esto tenía que ver con algo de teoría que ya habíamos visto. A qué construcción pertenece esto? Was developed. ¿A qué tipo de oración? ¿Se Puede ser acuerdan? porque está en voz pasiva. De la voz pasiva. Pasiva, muy bien, era voz pasiva. Was developed. Tengo el verbo to be y el verbo en pasado participio. En este caso es pasado porque pasó en el 77. Y dice fue desarrollada. Y está hablando del elemento, de esto de Flying Yellow Banana, que era como una tabla así plástica. ¿Y dice quién la desarrolló? No, no dice. Entonces está hablando del hecho. Está resaltando el hecho de Flying Yellow Banana was developed in 1977. Entonces acá se concentra en el hecho y no en la persona que realizó la acción. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a seguir con las consignas. Excelente. Bien. En la segunda línea del párrafo 6 aparece la expresión referencial des. Señalen a qué se refiere este des, que sería este, esta, y qué información se proporciona de este o esta. ¿Alguien lo tiene? Profe, Sí. yo puse que esta expresión se refiere a una reputación rebelde y que la información que proporciona es que los snowboarders han llevado una imagen como de una mala imagen o una imagen de chico malo, como dice en el texto, y que esta reputación sigue siendo común en la actualidad. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Está bien lo que dijo Mariano? Esto que dice acá. This rebel reputation hace referencia a esto.
a bad boy image, según Mariano, que dice que esto o esta reputación tiene que ver con la imagen de chico malo que se asocia a los snowboarders. ¿Todos tienen lo mismo? ¿Les parece que es así? ¿Sí? ¿No? Sí, Mariano. Muy bien. Era así. Así que el que lo tiene así, bien, y el que no, después lo chequea. ¿Ok? Dice, en el último párrafo, la consigna 6, el autor presenta una ejemplificación. Reconozcan el marcador discursivo que introduce dicha ejemplificación y mencione las ideas relacionadas. O sea, hay una expresión en inglés, que ese sería el marcador discursivo. Cuando estamos hablando de marcador, eh, quiere decir una palabrita o una frase o una expresión en inglés que introduce una ejemplificación. Nos está diciendo que ahí vienen ejemplos. Bueno, a ver, en el último párrafo pudieron identificarlo y qué ejemplos da de qué. ¿Tachás, profe? ¿Quién lo dijo? ¿Mariano? Sí. Bueno, podría ser, todos tienen sachas como el marcador discursivo que introduce una ejemplificación. Acá, que Sí, dice, profe, igual. bien, such as boarding for breast cancer. ¿Y qué está dando? ¿Ejemplo de qué? La participación de los snowboarders en los Sex Games y la participación en eventos benéficos. Y bueno, el nombre de Boarding for Breast Cancer, Boarding for breast cancer es el nombre de algo, muy bien. ¿El nombre de qué? del evento, ¿o no? O sea, El del evento. evento que tiene un fin social Muy bien, del cáncer de mama. un evento de caridad que sería como surfeando o haciendo eh, snowboard por el cáncer de mama. Sería snowboard por el cáncer de mama. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Vamos al texto Sports Categories, que era el que estaba más abajo. ¿Sí? Si uno se iba al Sports Categories, que está acá abajito, que es este texto que está tipo en amarillito, tengo en formato algo que es distinto del anterior. ¿Qué tiene de distinto que el anterior? ¿Qué ven de distinto? Y por ejemplo, no hay imágenes acá. No hay imágenes, no hay imágenes. La información paratextual es distinta. No digo que es menos, pero es distinta. No tiene ¿Qué- subtítulos tampoco. No tiene subtítulos, pero sí tiene algunas cositas que puedo yo identificar así a simple vista, que sería información paratextual. ¿Qué puedo identificar yo? La enumeración. Muy bien, Melissa, tengo el título y tengo enumeración como de categorías, entonces, o de categorías o de algo que quiere como enumerar, hacer un listado de, entonces eso ya me da un indicio que yo puedo tener en cuenta y hay algunas palabritas que están en negrita, entonces yo eso sin leer el texto puedo mirar las palabras en negrita y me puede dar información, ¿ok? Eso eran diferentes tipografías. Bueno, a ver, vamos para arriba. Dice, observen el texto, identifiquen elementos paratextuales, ¿sí? Ustedes ya lo dijeron. ¿Qué otras estrategias podrían implementar para recuperar información para la elaboración de una hipótesis de lectura? Bueno, recién estuvimos hablando un poco. Entonces, ¿qué estrategias podríamos utilizar acá distinto del de arriba? Melissa dijo, bueno, hay enumeración, ahí tengo el título, ¿qué más? Para avanzar a una hipótesis de lectura. ¿Qué más puedo rescatar del texto? ¿O qué estrategias o qué cosas podría yo observar? Que sea información paratextual, sin leer el texto. Yo dije algo, ¿sí? Que era lo que yo nombré.
aparte de lo que dijo Melissa del listado, o hay una enumeración. ¿Qué Lo más de las podría ser? palabras en negrita. Palabras en negrita, muy bien. ¿Qué más podría yo observar aparte de las palabras en negrita? ¿Hay algo que esté distinto en el texto que yo podría observar, aparte de lo negrito, que me llame la atención o que esté distinto? ¿Qué podría ser? Ima- Imágenes ¿Mm? La enumeración, Imágenes. Imágenes no hay, me parece, Silvana. No, entonces imágenes no podría usar. Enumeración, sí, lo dijo Melissa. La enumeración sí me sirve, porque por algo me está haciendo un listado de algo ahí. Yo podría el observar ese listado. formato del párrafo. El formato del párrafo podría ser, pero del párrafo, yo podría concentrarme en un párrafo. El título. Palabra. Los Títulos, encabezados. encabezados. Ok, a ver, ¿hay encabezados? A ver, vamos a ver si hay encabezados. ¿Cuáles serían los encabezados? Porque podría haber encabezados, pero en este texto yo tengo encabezados. No. Bueno, muy bien. Entonces, nos quedamos con qué elementos, a ver, que pudimos rescatar. Vamos a hacer un resumen de lo que encontramos. A ver, ¿qué elementos pudimos identificar y qué estrategia vamos a usar? Título, Título, Palabras clave. enumeración o palabras listadas, Bien. enumeración o las palabras listadas y palabras claves que están en forma de qué. Que nosotros decimos palabras claves, pero están en ¿qué negrita. formato? En negrita, algunas palabras en negritas que me dan algo de información. Bueno, con esa estrategia trato de llegar a una hipótesis de lectura. Ahora dice, retome lo analizado y elaboren una hipótesis de lectura. En la 2. ¿Alguien tiene la hipótesis de lectura de este texto? De Sports Categories. Profe, yo lo puse corto. A ver, Melissa. El texto explicará cómo se clasifican los deportes en diferentes categorías según sus características, estructura y forma de juego. Bueno, bien. A ver, Melissa, hay solamente un aspecto de tu hipótesis que deberíamos revisar. Primero, contexto de producción, ¿tengo? ¿Quién lo escribe? No. ¿Podríamos decir a quién estaría destinado de acuerdo a lo que yo creo que trata y cómo está escrito? Yo puedo hipotetizar sobre el contexto de recepción, decir para quién podría leerlo, a quién podría interesarle. Claro, sí, también se puede agregar. Bueno, podría agregar ahí un contexto de producción, ¿no? Que podría estar destinado a... Bien. Y Melissa, otra cosa más importante que eso, que por ahí eso se puede agregar, ¿vos cómo estás narrando el contenido del texto, lo que vos crees que va a tratar? Lee la primera partecita. Claro, por ejemplo, debería decir explicaría o trataría como para, porque es Claro, una visualización nomás del texto, o sea, no lo debería leer. claro, no debería haberlo leído. Y en ese caso, vos tendrías que escribirlo en potencial. O sea, intentaría explicar, explicaría, describiría, enumeraría, ¿sí? Haría una clasificación, clasificaría, ¿sí? Dividiría. Entonces yo lo pongo en potencial. Bueno, bien, Melissa, pero bueno, hay que rever eso del potencial. Y bueno, si yo quiero
arriesgar o no, digamos, mencionar posibles destinatarios, ahí iría. Dice, el texto establece que los deportes se dividen en grupos o categorías. Justifiquen esta afirmación a partir del contenido del texto. Bueno, a ver, ¿quién puede leer la consigna 3? Profe, yo puse que el texto afirma que los deportes se dividen en categorías porque comparten estructuras, principios tácticos y formas de ejecución similares. Muy bien. Entonces, como comparten estas similitudes, similaridades, se dividen en categorías, ¿no? Por lo que comparten esos deportes. 4. Expliquen brevemente las 3 subcategorías de juegos. A ver, voy a ir nombrando, a ver cómo venimos con las actividades. Abril, Bueno, Me cambio de lugar, profe, porque estoy conectada al celu y estaba cargando el celu. Pero ahí voy a la compu de vuelta. bueno, pero era para que leyeras la consigna, nada más. Si la tenés en un cuaderno no pasa nada. Leonel, este punto 4. Leonel, ¿me escuchás? Recién llegué al baño, profe, no lo escuché. Bueno, ¿tenés la consigna 4 del segundo texto? Expliquen brevemente las 3 subcategorías de juego. Profe, ¿quiere que se lo Acá la diga? tengo yo, acá la encontré. A ver. Sí, decime. Dice, las tres subcategorías de juegos son los juegos de invasión, los juegos de red y los juegos de bateo y campo. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ok. Vigo, vamos con la 5. Dice, mencionen qué se tiene en cuenta en los participantes en una competencia de gimnasia. En una competencia de gimnasia, los participantes lo juzgan en, en cuanto a la calidad del movimiento y el replicar los movimientos también, de manera, o sea, que profesional, puede ser preciso. Podría ser. eh, ¿Alguien tiene algo distinto de lo de Vigo? Profe, yo tengo la Sí. ejecución técnica, Ujú, precisión movimientos, ujú. coordinación y la presentación o rendimiento. Ok, ok. ¿Alguien tiene algo distinto de lo de Teresita o está más o menos ahí? Bien. Vigo, lo que yo tengo que hacer, sí, que es la recomendación, es hacer las respuestas por escrito y resolverlas. Porque si yo identifico la información, pero intento interpretarla en el momento, quiere decir que no lo narré y no lo puedo transmitir de forma clara. Si dudo, no sé si interpreté bien, entonces voy como armándolo en el aire, ¿sí? Entonces yo arriesgo o sea, hago una interpretación y la escribo y después la comparto. Todo es mejorable, pero lo tengo que tener en forma escrita para poder compartirlo, ¿sí? Porque si lo voy interpretando en el momento y no queda muy claro, ¿ok? Seguimos. Guadalupe. Dice, listen las actividades que se pueden hacer al aire libre. Identifiquen el marcador textual que las introducen y analicen su función. O sea, había un marcador textual que introducía las actividades que se pueden hacer al aire libre. Bueno, explícame a ver qué función tiene y cuáles son las actividades que se pueden hacer al aire libre. Sí, escalada, canotaje, vela, surf, windsurf y ciclismo montaña. Después puse que el marcador textual que las introduce es suchas
el cual funciona como una ejemplificación de las actividades al aire libre. Ok, Guadalupe, muy bien. Gracias. 7. Al referirse al quinto grupo, el autor decide expresar la información en voz pasiva. Justifiquen dicha decisión desde el análisis del discurso. ¿Qué función cumple la voz pasiva? Luego expliquen con sus propias palabras la información que se presenta sobre este grupo. A ver. Leandro. Yo puse, el autor utiliza la voz pasiva para centrar la atención en la clasificación de los deportes y no en quién realiza la acción. Esta estrategia permite dar un carácter más objetivo e impersonal al discurso. En cuanto al contenido, se explica que existen deportes que no encajan en las categorías principales, por lo que se agrupan en un conjunto diverso que incluye subcategorías, como deportes de precisión y deportes de combate. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos al 8. En la consigna 8 dice, a ver, establezcan una o más relaciones entre el snowboarding y las categorías deportivas. O sea, lo que leímos de snowboarding en el texto anterior y lo relaciono con esto de categorías deportivas, ¿no? Trato de establecer la mayor cantidad de conexiones que yo pueda. Candela. Yo puse el snowboarding se relaciona directamente con la categoría 4, Outdoor and Adventurous Activities, ya que comparte el entorno natural con el surf o el ciclismo de montaña. Bien. Puse también podría vincularse a la gimnasia de tricks and stunts, trucos donde se juzga la calidad del movimiento. Muy bien, Candela. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Bien. La 9 dice, pongan en relación los textos A y B. ¿Pueden encontrar similitudes en cuanto a la estrategia discursiva, forma en que se presenta el contenido? Justifiquen. A ver, vamos a ver quién quedó ahí sin participar. Si no lo digo yo. Sí, Rocío. No, esa no la hice, profe. Ok. Bueno, ¿quién se había ofrecido? Yo, profe. All right. Vamos. Yo puse que los dos utilizan o sea, una estrategia expositiva e informativa porque presentan datos históricos en ambos casos Ujú. y, y hablan de manera objetiva, no subjetiva. También utilizan datos cronológicos y describen en ambos textos. Muy bien. Existe la descripción, la enumeración, una cronología. Muy bien. Perfecto. ¿Todos encontraron esas similitudes? ¿Alguna otra? Lo que predomina es la explicación, la enumeración. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a volver al aula, ¿sí? Porque tenemos que ver cómo está la clase número 3 armada y lo que tienen que desarrollar en la clase número 3, que es lo que nos compete hoy. Lo que pasa es que nos está llevando mucho tiempo la resolución de actividades, ¿sí? Así que yo les pido ponerse al día con las actividades. Está el que no lleva las actividades, poner al día, así podemos ir avanzando más rápido. Bueno, en la introducción de la clase 3, lo que tenemos es una temática que tiene teoría, que van a tener que rever la teoría. Vamos a escuchar un poquito a Analía, que es la que nos presenta la clase, y la temática que vamos a tener en esta clase. Ahí. Hola a todos, hola
Hola a todos, buenas tardes a nuestra tercera clase, bienvenidos. Bueno, vamos a continuar abordando las funciones del lenguaje y en particular vamos a trabajar en el día de hoy con las relative clauses. ¿Qué son las relative clauses? Bien, relative clauses son cláusulas relativas u oraciones subordinadas que agregan información adicional. Existen dos grupos de relative clauses. Por un lado, defining relative clauses, que son esenciales para comprender una oración, es decir, es aquella información que nunca va a estar ubicada en una oración entre comas. Por ejemplo, the man who is wearing a blue sweater is my teacher. En este caso, who is wearing a blue sweater es la relative clauses, defining relative clauses. Está especificando qué hombre, no es cualquier hombre. Agrega información específica, esencial. En cambio, non-defining relative clauses son aquellas cláusulas que incorporan información adicional, que puede estar o no. Por lo tanto, se ubican entre comas. Por ejemplo, Mary, whose mother is my cousin, is my student. Whose mother is my cousin es una relative clauses non-defining, ¿sí? Yo, si saco esa parte de la oración y digo Mary is my student, la oración es coherente, cohesiva, tiene sentido igualmente. Por lo tanto, cuya madre es mi prima es una información adicional. Esa información adicional, que no es esencial para la comprensión de la oración, se ubica siempre entre comas. Van a encontrar en el cuadernillo, además de los ejercicios que están pautados, como van a ver en la parte de actividades, van a encontrar un desarrollo sobre esta temática, tanto en el cuadernillo como en el aula virtual. Así que espero que puedan leerlo y en la clase siguiente, junto con sus tutores, se podrán aclarar todas las dudas que necesitan. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Bien, muy bien. Ahí teníamos la explicación de Analía y la introducción a lo que son las relative clauses. Defining, cuando son esenciales para comprender la idea, y non-defining, cuando agregan información extra, pero que no es esencial para comprender la idea. Acá, en lo que es el objetivo, bueno, obviamente fortalecer el empleo de la voz pasiva que ya veníamos trabajando, reconocer esto de non-defining and defining relative clauses y seguir produciendo en lengua materna en forma coherente y cohesiva. Seguimos y vamos a lo que es el desarrollo. Acá tienen en el desarrollo de la clase la teoría sobre qué son estas relative clauses. Entonces, ¿qué son las relative clauses y cómo funcionan? Con ejemplos y un video para leer y mirar la teoría, que no es difícil de comprender. Y después, en la propuesta de actividades, yo tenía. Obviamente, ya hicimos esto, que es realizar las actividades que quedaron pendientes de Look at the Injury Given History of Snowboarding y Sports Categories, eso ya está. Y la actividad 2 que les va a quedar para completar, si es que no lo han hecho aún, que es profundizar la lectura y afianzar los conocimientos sobre la función de las oraciones relativas en el discurso, que es teoría, que está en las páginas 22 y 23, que ahora yo les voy a mostrar, y luego realizar las actividades propuestas en el cuadernillo, que son las páginas 24 y 25. ¿Sí? En la próxima clase vamos a corregir estas actividades. ¿Ok? Así que vayan, lean la teoría y hagan estas actividades que, por lo que vi, no son muy extensas, así que podrían realmente ponerse al día con eso. A ver, yo voy a volver a lo que es cuadernillo y les voy a mostrar dónde está esta teoría y las páginas que tendríamos que hacer. A ver, vamos a bajar hasta donde estábamos. A ver. Por acá estamos llegando al texto de Sports Categories, que era donde estábamos.
debajo del texto Sports Categories, acá las funciones del lenguaje y sus relaciones. Acá, en esta página, debajo del texto, tengo Defining and Non-Defining Relative Clauses. Leo la teoría, tengo un cuadrito, tengo ejemplos para comprender a qué se refiere. ¿Sí? Esto sería la página 23. Y acá, en la página 24, tengo ejercicios para realizar sobre Relative Clauses. Y en la 25, solamente hasta acá. O sea, es solamente el primer ejercicio. O sea que tengo una página y un ejercicio para realizar. ¿Sí? Sería apenas un poquito más de una página para hacer de actividad y 2 páginas para leer de teoría. ¿Ok? Bien. Eso va a quedar para la clase que viene. Les quiero mostrar lo importante. Bueno, obviamente acá va a ir la grabación de la clase, que lo subiré luego, pero luego dice, tienen una actividad, que es la actividad que yo les mencioné del trabajo integrador final, la primera consigna. ¿Sí? En este espacio es donde se debe entregar el trabajo grupal. Un artículo científico por grupo con su justificación. Lo que charlamos al principio de la clase. ¿Sí? Lean cómo se debe justificar y qué parámetros debe tener el artículo o el texto seleccionado. ¿Sí? Y se entrega aquí. Fíjense que dice la fecha límite de la consigna, de la primera consigna es el 13 de abril. O sea, el lunes hasta las 12 de la noche tienen tiempo para subir esta primera entrega. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, paso lista. ¿Ok? Vaso alto, Presente, profe. barría o barria, Presente. Borges, Presente. Cabrera, Presente, profe. Dávila, Flores, Presente. Garay, Presente. González, Presente. Hag, Presente, profe. Hernández, Presente. Llanos, Presente, profe. Navarro, Presente, profe. Nieto, Presente, profe. Núñez, Presente, profe. Sosa, Ulloa, Presente, profe. Vargas. Presente, profe. Bien. Bueno, chicos, entonces espero los mensajitos en la plataforma con la conformación de los grupos y ya a partir de mañana van a tener habilitados los grupos para poder subir los textos a la plataforma a medida que lo vayan seleccionando por grupos. ¿Ok? Buena semana. Espero sus trabajos, sus entregas y nos vemos la semana próxima. ¿Ok? Chao, Bye. profe. Chao, profe. Bye. Gracias. Hasta la semana que viene. Bye bye. Bye.